How are you? Today's Monday, May the 6th, 2024. Today's Monday, the 6th of May, 2024. It's 7 o'clock. It's really hot. It's a hot day. Ok, ya terminamos con el verbo to be en este apartado, pero seguimos en el tiempo verbal present simple o simple present. Ajá. Y vamos a entrar a otros verbos, porque como vimos en la presentación de este tema, en el video pasado que escribí un pequeño texto, lo narré, pues necesitamos otros verbos para expresar otro tipo de ideas, como por ejemplo actividades de nuestro día a día, rutinas, hábitos y cosas pues que tienen que ver con nuestro presente en general, que no se pueden expresar con el verbo to be. Entonces, para eso necesitamos otros verbos y obviamente estos verbos tienen su propia regla de conjugación, el cual simplemente se divide entre primera y tercera persona. Entonces, esta es la lección 15 del mismo curso en el mismo tiempo verbal, present simple, pero ahora con otros verbos. La información que vamos a ver de aquí en adelante sí tiende a ser un poco más extensa, pero no complicada, y por eso a mí me gusta siempre comparar los idiomas, no para traducir de uno a otro, sino compararlos para que se den cuenta que el esfuerzo para aprender el inglés es mínimo pues comparado con aprender español si no fuésemos nativos de la lengua. Por ejemplo, una persona que es nativa en inglés, que quisiera hablar español, créanme que el esfuerzo que tienen que hacer es muchísimo mayor. Y con esto no quiero decir que el inglés sea fácil, a todos nos va a costar trabajo de diferente manera y eso pues es normal. A lo que me refiero es que con la información que tenemos, que he estado tratando de fragmentar para que no sea pesada o densa, debería ser suficiente para que veamos que el proceso realmente no es difícil, ¿ah? Y que pues requiere memoria, requiere constancia, requiere práctica, pero difícil como tal no lo es, ¿ok? Entonces aquí tengo, por ejemplo, la diferencia entre primera y tercera persona. I live, she lives. ¿Ok? I live, she lives. Algunos de ustedes a lo mejor ya están familiarizados con este cambio, ya lo han visto miles de veces en un libro de texto, en cualquier clase de inglés que hubieran tenido a lo largo de su vida, y los que no, pues no importa. Otra vez, esta conjugación es muy sencilla porque solamente cambia algunos aspectos del verbo cuando se habla en tercera persona. Y si lo comparamos de nuevo con el español, van a ver que es mínimo el esfuerzo que tienen que hacer para aprender estas reglas. Entonces, vamos allá. Primero, esto es algo que en lo que vamos a ahondar más adelante, pero yo quería ponerlo pues como preámbulo. ¿Cómo dejar de depender del español y de la traducción? ¿Ok? Y aquí pues yo tengo una manera de verlo. El proceso mental del que traduce se representa de esta manera. Imagínense que ustedes quieren decir una frase como yo trabajo en un banco, entonces en mi mente empiezo a tratar de pues traducir palabra por palabra, entonces empiezo I, porque es yo, trabajo, pues trabajo me acuerdo que se dice work, and, pues ha de ser in, porque esa es como que la más cercana a en, que se parece al español, in. O sea, podría ser at, pero pues bueno, no. En una circunstancia, ahorita no voy a decir que es at, aquí sí es in. Pero in se parece más a en, entonces por eso siempre es la primera preposición que nos salta, la primera preposición de lugar que nos salta, porque se parece mucho a en, ¿no? Entonces, I work in, y bueno, si somos buenos, vamos a decir in a bank. Ajá, un A, porque hay gente que se salta el artículo, ¿no? Y banco, pues se dice bank, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo hacemos por frase, es decir, cada vez que quiero decir algo, traduzco de la misma manera, palabra por palabra. Entonces, en mi mente no estoy pensando en mi trabajo o en el lugar o en la acción, estoy pensando, pues yo quiero que se imaginen, que ustedes se imaginan esta frase en su cabeza. ¿No? Pongan su mente en blanco y pongan esta frase en su cabeza y lo que van a tratar de hacer es poner la misma frase, pero ahora en inglés. Ajá, tal cual. Yo digo trabajo, work.
Bueno, yo les vengo a pues ofrecer, invitar que empiecen a tratar de ya no ver la palabra en español y buscar su equivalente en inglés, sino que se empiecen a imaginar las cosas desde objetos, desde se puede también con cosas más abstractas, como por ejemplo descripciones, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Pero desde objetos hasta acciones. Sobre todo las acciones sí pueden ser muy visuales en su mente. Cada quien tenemos un trabajo diferente y sin embargo el verbo es el mismo. Cuando se habla de manera general, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a decir, pues yo, no sé, escribo pagarés o redacto emails, bueno, eso ya es muy, muy específico, pero en general, pues todos los adultos trabajamos, ¿no? La mayoría, ¿no? La mayoría trabajamos. Entonces, cada quien tendrá su representación, si tu trabajo es físico, si tu trabajo es en una oficina, si tu trabajo es en casa, ¿ok? Si tu trabajo requiere, pues, una computadora, lo que sea, tú imagina esa acción. ¿Y qué es lo que vas a hacer? En vez de decir, ah, bueno, pues trabajo se dice work, vas a ocupar la imagen mental o la visual en tu mente y vas a decir, bueno, a esta acción ahora ya la conozco con dos nombres, uno en español que es trabajo y uno en inglés que es work. Y lo voy a alternar pues dependiendo del contexto. Es decir, si estoy hablando inglés, pues a esta acción le voy a decir work y si estoy hablando español, a esta acción le voy a decir trabajo. Es decir, voy a pensar en la cosa, voy a visualizar la cosa, en este caso la acción, y voy a recordar, a memorizar o a relacionar la acción con su nombre en español y con su nombre en inglés. No es lo mismo decir trabajo, se dice work, a visualizar la imagen y decir, ok, esta imagen o esta acción tiene dos nombres, trabajo y work. Créanme que no es lo mismo, a lo mejor no suena lógico o coherente, pero funciona las más de las veces. Y de esta manera podemos empezar a dejar de depender cada vez más del español o de la traducción directa por lo menos. Vamos a hacer muchos ejercicios en este apartado de los otros verbos porque se presta a ello con esta estrategia para que ya no pensemos en la oración, sino en nuestra mente vayamos asociando imágenes con las palabras, pero ahora en este nuevo idioma, ¿ok? Entonces, bueno, ya vamos después de esta presentación, vamos a la parte de la conjugación. Conjugación de la primera y la tercera persona. ¿Qué es la primera y la tercera persona? Yo lo explico de esta manera, ¿ok? Y yo no entiendo por qué solamente el inglés enseña la gramática de la lengua en inglés. Todo te lo dan en inglés. Yo no he visto otro curso de otro idioma que te den la gramática de ese idioma directamente en ese idioma, porque no lo vamos a entender. Te lo dan en tu idioma. Entonces, pues eso es lo que voy a hacer yo aquí. Entonces, para ahora, para este punto del curso, ustedes ya deberían estar familiarizados con los pronombres personales o con los sujetos. I se refiere a yo, you se refiere a tú o a ustedes en un grupo, puede ser singular o plural. We se refiere a un grupo de personas, en plural, que te incluye a ti. Y they es un grupo de personas en plural que no te incluye a ti. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es la primera persona? La primera persona es este primer grupo. De hecho, si lo olvidé poner, pues no sé si lo podría poner por aquí. No, lo voy a poner aquí, porque si no me va a estorbar. Estos corresponden a la primera persona, estos cuatro personal pronouns, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablan directamente de la persona. I, yo, you, tú o ustedes, we, nosotros. Y they, pues no hablamos directamente con la persona. La persona no está directa o físicamente ahí, pero es plural y por ser plural entra en la primera persona. Nada más por ello. Porque puede ser un grupo de personas o también un grupo de cosas, de objetos en plural. El plural de it es they. Y por ello corresponde a este primer grupo. Y la tercera persona podemos pensar que es cuando hablamos de una persona, sea hombre o mujer, o de una cosa o un concepto que no está presente.
por así decirlo. Vamos a dejarlo así. Ajá. No está presente. Entonces, cuando hablas de otra persona que no está en la conversación, que no está en el grupo, recibe o va a recibir la conjugación de la tercera persona. Y aquí tengo esta tabla, ¿ok? Que le pueden tomar otra vez screenshot o, bueno, captura de pantalla o hacerla manualmente, como ustedes gusten. Cuando es primera persona en positivo, simplemente tomamos el verbo y lo ponemos ahí. ¿Qué más, qué cosa tan más sencilla? O sea, no podemos pedir más, porque este verbo, que otra vez me voy a imaginar que corresponde a esta imagen, bueno, corresponde al nombre trabajo en español. Este verbo trabajar en español, fíjense, en infinitivo se dice trabajar. Y luego, para conjugarlo con cada uno de estos pronombres personales, si lo quisiera hacer en español, sería yo trabajo, tú trabajas, ustedes trabajan, nosotros trabajamos, ellos trabajan. Y si ocupamos el tú en su manera de manera respetuosa, el usted trabaja. Ajá. Y bueno, en tercera persona, él trabaja, ella trabaja y eso, bueno, en it works más bien sería como funciona, ¿no? Eso funciona, ¿ok? Ah, y fíjense cuántas formas verbales se tienen que aprender la gente, se tiene que aprender la gente que no habla español. Muy complicado, muy complicado. Realmente esa gente sí sufre y pues no puedo que sentir pues más empatía para con ellos, ¿no? Porque es una gran labor la que tienen que hacer. Pero nosotros no, nosotros no porque simplemente agrupamos estos pronombres personales y ahí está nuestro verbo work. Entonces sería I work, you work, we work, they work. Y ya, no pasa nada. En el negativo, ya no estamos ocupando el verbo to be. Ojo, aquí no podemos poner el verbo to be. Por eso lo puse en colores o en código de colores. Este color corresponde a los otros verbos. El color rojo lo puse para el verbo to be. Entonces aquí cuando negamos, no podemos decir I'm not work o you aren't work, porque eso sería mezclar y no mezclamos. Para el negativo necesitamos una partícula auxiliar, que en este caso la forma completa es do not. Entonces sería I do not work, you do not work, we do not work, they do not work. Y la contracción, que es la que yo siempre recomiendo que ocupen, porque es la manera en que los nativos hablan en el día a día. Y si nosotros no podemos, más bien no queremos, porque se nos hace más difícil a veces por la pronunciación, ocupar contracciones, pues no las vamos a poder identificar cuando lo digamos en otras personas. Entonces, yo sí recomiendo que ustedes empiecen a pronunciar, ocupar contracciones sobre las maneras, las formas completas o formales. Pongo la forma completa para que ustedes vean de dónde viene esa contracción. Pero lo común, lo natural es decir, I don't work, you don't work, we don't work, they don't work. ¿Ok? Y bueno, en el negativo, esa misma partícula, obviamente ya no va a tener el not, eh, nos vamos a quedar con el do, va a ser la misma posición que habíamos visto con el verbo to be, que el verbo to be cuando es pregunta pasa a la izquierda del sujeto y nos quedamos con el verbo. Entonces es do I work, do you work, do we work, do they work, y así es como queda, ¿ok? Así es como queda. Ahora, en la tercera persona solamente tenemos que hacer una modificación en el verbo a la hora de conjugar. En este caso sería he works, she works, it works. Se le añade una S. Ahora, que se le añada una S, una IES, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es la única modificación que tiene que haber en el verbo. Entonces, del mismo verbo solamente tenemos dos conjugaciones, o la primera persona o la tercera persona, no hay más. Entonces, este tiempo verbal es por eso que es el primero que se enseña, porque es con el que podemos expresarnos las más de las veces de manera general para hablar de nosotros, de lo que nos rodea. Ajá, pero también porque es el más sencillo en inglés. Entonces, no hay gran ciencia. Ahora,
El truco aquí en el negativo, como ustedes podrán ver, lo que recibe la conjugación es el verbo que está luego, luego, o despuesito, o justo después del sujeto. Es decir, aquí en un positivo, la palabra que está justo después del he es work. Entonces, por eso va a recibir la conjugación de tercera persona. He works. En el caso del negativo, la primera palabra que va a estar justo después del sujeto es el auxiliar. Por eso el auxiliar es el que recibe la conjugación de la tercera persona. Entonces aquí sería he does not work. Ya no es do. La pronunciación es does. He does not work. He does not work. ¿Ok? O he doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. Lo que pasa es que como esta partícula absorbe la conjugación de la tercera persona, ya no es necesario repetir, más bien no es que no sea necesario, ya no se puede repetir esa conjugación o esa regla que vimos en el positivo en el verbo porque ya lo absorbió el auxiliar. Y lo mismo pasa en las preguntas. Mi tercera persona está implícita en el auxiliar. Ya no es necesario ponerlo en nuestro verbo. Entonces el verbo cambia a su forma original, porque ya tenemos la conjugación de este lado, ¿ok? Es un cambio muy pequeño, muy minucioso, muy explícito, o sea, sí suena, sí se ve, sí se nota, entonces no deberíamos de saltarlos, no deberíamos de tener problema con ello. Ahorita les voy a explicar por qué tenemos problemas con ello. Y no tiene que ver con el inglés, tiene que ver con nosotros, ¿ok? Entonces, en pregunta sería, does he work? Does she work? Does it work? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta explicación gramatical de la conjugación? Es en positivo, en positivo, la primera persona no recibe ningún cambio. En positivo, la primera persona no recibe ningún cambio. En negativo y en pregunta tampoco recibe ningún cambio. Ajá, es lo más simple del mundo. En la tercera persona, en positivo, sí recibe un cambio. Le tenemos que añadir una S, una ES o una IES, depende del verbo y ahorita lo vamos a ver. Pero cuando es en negativo y en pregunta, la tercera persona se conjuga en el auxiliar y el verbo lo dejamos en paz. ¿Ok? Espero que esto les sirva, esté muy claro. No hay muchas ciencias que ya no sabría yo una manera más sencilla y más pues a lo mejor fraccionada en la cual explicarlo. Entonces yo espero que con esto sea suficiente. Ahora, la parte pues con la que tenemos que tener más cuidado aquí es con la pronunciación, sobre todo nosotros, los hablantes del español, ¿ok? Y bueno, aquí hay una serie de reglas que les voy a estar leyendo, entonces permítanme un momento, aquí está. Diferencias entre la primera y la tercera persona. Bueno, para conjugar los verbos en tercera persona, añade S a la mayoría de los verbos. O sea, la mayoría de los verbos solamente tenemos que añadir una S a la mayoría. Vamos a ver cuál es esa minoría a la cual le tenemos que añadir más cositas. Ajá, pero aquí en ese sentido, solamente es a la mayoría de los verbos. Y aquí puse unos verbos súper generales. Obviamente, este curso contiene verbos predeterminados de actividades que la mayoría de la gente hace. Ajá. Y bueno, si queremos vernos más, pues, pros o profesionales, no sé cómo decirlo, pues encontraremos verbos más específicos que tengan que ver con nuestro contexto. Pero en este curso ya les adelanto que voy a tratar de recopilar los verbos más comunes para la gente, pues, que vive en el planeta Tierra, ¿ok? Bueno, entonces, take, pues nada más se le añade la S y sería takes. Take, takes. Make, makes. Ahí está ese sonido de x. Tiene que sonar y tiene que verse cuando lo escribimos, ¿ok? Hay una diferencia y si tenemos una diferencia la tenemos que pronunciar y la tenemos que escribir. Take, takes. Make, makes. Work, works. Get, gets. Sleep, sleeps. Help, helps. Drive, drives. Play, plays. Dance, dances. Aquí le puse un asterisco a este verbo porque me voy a ir a este apartado al final de la lista
porque es algo que nos conflictúa mucho a los hispanohablantes. Ajá. Esta pronunciación, esta transición se pronuncia dance, dances, a pesar de que solamente le añadí la S. Y vamos a ver por qué. Bueno, en la segunda parte, añade ES a los verbos con terminación en SH, CH, S, X y Z. ¿Ok? Entonces, en los verbos que tengan esa terminación, vamos a tener que añadir ES y vamos a tener que añadir una sílaba. Aquí nada más añadimos un sonido de S. Sleep, sleeps. Help, helps. Pero aquí tenemos que añadir una sílaba extra. Esa sílaba es, tiene que sonar. Entonces tenemos wash, washes, watch, watches, pass, passes, fix, fixes, buzz, buzzes. ¿Ok? Mi pronunciación no es la mejor en términos estrictos, pero también este curso se caracteriza porque los sonidos, los sonidos importantes sí los estoy pronunciando. Ajá. O sea, si un gringo al rato me dice, no, es que tu Z está de la fregada, no me importa, sí me entendiste. Ajá, sí me entendiste porque estoy pronunciando este sonido característico que es de la tercera persona, voices. Ajá. Entonces, vamos a ver ahí qué está pasando. Luego, en verbos que terminan en consonante más I, más la Y, cambia la Y y añade IS. Aquí, pues, eh, ¿qué podría poner? Cambia la Y, después, a lo mejor, ¿no? Después añade, para que no sea I añade, para que se entienda mejor, ¿no? Después añade IS. Ajá. Entonces, en verbos que terminan en consonante más Y, cambia la Y, después añade IS. Entonces, study, studies. Aquí tenemos una tendencia nosotros a decir studies, copies, tries, pero no es necesario. Ajá. Es lo mismo, el cambio es más visual que sonoro. Entonces, es como si le añadiéramos nada más una S, pero le tenemos que añadir estas tres letras y va a sonar igual. Study, studies. Copy, copies. Try, tries. ¿Ok? No tries o copies. ¿Ok? Studies, copies, tries. ¿Ok? Ahora, este apartado, yo no he visto que los profesores de inglés lo tomen en cuenta y es algo que nos afecta a nosotros los hispanohablantes. ¿Por qué? Porque son fenómenos que no reconocemos porque tenemos otras reglas u otro contexto en nuestra lengua materna. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Aquí se los voy a poner. Dice, cuidado con los verbos que en primera persona tienen sonido de S o cercano a S, pues deberás añadir y pronunciar la sílaba extra S. Añadir y pronunciar. Ajá, añadir y o pronunciar la sílaba extra es en tercera persona para diferenciar los verbos. Piensa en esto. Si el verbo te suena igual en primera y tercera persona, algo estás haciendo mal. Siempre debe haber una diferencia en el sonido. Entonces, volvemos con mi verbo que había puesto en asterisco, que es dance. Ajá. Dance, pues bueno, nada más le añado una S, pero al momento de pronunciarlo sí tengo que decir dances. ¿Por qué? Porque esta E no suena. Sin embargo, lo que suena en este verbo es una S. No hay una S en este verbo, pero suena una S. Dance, dance. Entonces, en tercera persona tiene que haber una diferencia. Si no, ¿cómo voy a saber la diferencia entre primera y tercera persona? Y por ello añado, si nada más añadí una S, pero voy a añadir la sílaba es para que suene diferente. Dances. Porque esto nos cuesta trabajo a los hispanohablantes, porque para nosotros la mayoría de las palabras que tienen una S o que terminan con S, las tomamos por plurales, ¿ok? Entonces, si yo estoy diciendo que a la mayoría de los verbos le añadas una S y ya con eso tienes en la tercera persona, si yo digo he dance, pues a mí me sonó a S, entonces pues ya está conjugado y no, tiene que sonar diferente. Entonces, este es un caso muy específico y muy especial con el cual tenemos que tener cuidado al pronunciarlo porque tiene que ser
una diferencia entre la primera persona y la tercera persona. Entonces puse todo, bueno, no todos, puse una lista de verbos que tienen sonidos de S o cercanos a S en su forma de primera persona. I dance, I close, I lose, I choose, I change, I wash, I watch, I fix, I pass. Todos esos tienen un sonido de S o similar a S y tengo que añadir la sílaba es para diferenciarlos. Cuando digo he dances, he closes, he loses, he chooses, he changes, he washes, he watches, he fixes, he passes. Tiene que sonar diferente. Lo voy a leer una vez más. Dance, dances, close, closes, lose, loses, choose, chooses, change, changes, wash, washes, watch, watches, fix, fixes y pass, passes. Tiene que sonar diferente, ¿ok? Eh, bueno, al final voy a decir algo al respecto de esto. Y bueno, al final tenemos, memoriza estos tres verbos irregulares. Pues no hay más, hay que memorizarlos porque estos no siguen ninguna de las reglas que vimos acá. Ajá. Entonces, do, pues es does. Cambia la pronunciación y le tenemos que añadir un es. Entonces, hay que aprender que la pronunciación en tercera persona es diferente a la pronunciación en primera persona y que aparte tenemos que añadirle es. Do, does. Tengo un serio problema con la D. Toda mi vida la he pronunciado como la D del español y no se pronuncia así, entonces estoy tratando yo de cambiar eso. Eh, Más adelante voy a hacer un curso de pronunciación para hispanohablantes y le estoy poniendo mucho empeño porque pues yo también nunca se deja de aprender, la verdad, y yo quiero mejorar muchísimo mi pronunciación al respecto de ello porque pues soy profesor, ¿no? Entonces quiero dar la mejor versión de mis clases. Entonces, pues bueno, la D me cuesta trabajo. Quitar ese mal hábito que tuve todos estos años pronunciándole con la D del español cuando es una D diferente a la del español. Entonces es do, does, ¿ok? Aquí es go, goes, go, goes. Y bueno, have sería have, has, ¿ok? ¿De qué se trató esta sección? Bueno, básicamente se trató de presentarles la gramática detrás de la conjugación de la primera y la tercera persona en el present simple y hacer énfasis en la pronunciación. ¿Por qué? Porque si bien había dicho al principio que esta es una de las conjugaciones más fáciles, no solo del inglés, sino de cualquier idioma, porque si lo comparemos con el español, una vez más salimos de gane, ¿ok? Ah, pues la gente sigue cometiendo errores y estos errores, imagínense, este es un nivel básico, lo siguen perpetuando hasta el infinito cuando ya están en niveles supuestamente más avanzados. ¿Y por qué pasa eso? Por mera flojera. No hay otra manera en la que yo pueda decirlo, es mera flojera, porque no se entiende que una conjugación tan sencilla que requiere tan poca memorización de patrones y que tenga una estructura muy simple y muy lineal, eh, siga habiendo estos errores de decir he work, he go, he do. No, si están habiendo errores, perdón, si hay errores, es porque no estamos practicando lo suficiente. Es porque no estamos eh, poniendo atención a lo que estamos diciendo. No estamos memorizando y no estamos, pues, tomando las precauciones para practicar de una manera correcta. ¿Ok? Entonces, lo que sigue en esta sesión es práctica constante de mi parte. Les voy a enseñar cómo se podría practicar para que ustedes lo imiten. A final de cuentas, lo que ustedes ven en estas sesiones tienen que transportarlo a su vida diaria y a sus necesidades y a sus intereses. Y parte de ello tiene que ver con que ustedes tengan una guía pero que al final de cuentas, pues ustedes son quienes se van a escuchar ustedes. Yo no tengo la posibilidad de escuchar cómo le están pronunciando, si no los podría corregir, les podría decir qué está fallando ahí, pero bueno, yo espero que si ya me estoy tomando la libertad
de explicarlo en español cuando en un curso convencional se les explica totalmente en inglés y esto pues conlleva a que tengamos miles de dudas, a que nos confundamos porque ni siquiera recordamos la última clase que tomamos de gramática en español y ahora nos vienen a presentar una gramática en inglés. Yo no encuentro la lógica pues pragmática en ello. Ajá. Pero en ese sentido, si me estoy tomando la libertad de explicárselos en español, no debería haber entonces un, una inclinación a que pronuncien mal. Ya quedó claro que la primera persona no sufre cambios en la conjugación verbal y la tercera persona sí. Y es un grupo. Ajá. Y estas reglas son muy sencillas comparadas con el español y tiene que sonar diferente cada vez que pienses en primera persona y en tercera persona. Siempre tiene que sonar diferente. Si suena igual, estás haciendo algo mal y deberías corregirlo. Y deberías volver a esta sesión y deberías tomar tus notas y hacerlo de manera consciente. Hay que quitarnos por lo menos en este bloque de nuestro aprendizaje que queremos sonar naturales, queremos ser espontáneos. No, ahorita yo le voy más, o por lo menos ese es el método que yo estoy defendiendo, porque es un método que yo estoy creando. Entonces, yo defiendo que primero tiene que ser automatizado, mecánico, rústico si quieren, o sea, mecánico como robots, como, ok, le voy a quitar la espontaneidad, le voy a quitar las emociones si quieren de hablar un idioma y lo voy a hacer muy mecánico, pero lo voy a hacer bien y lo voy a hacer concreto. Y poco a poco, cuando nosotros, por medio de la práctica y de la exposición a este tipo de ejercicios, solito el cerebro va a crear esos músculos en nuestra lengua, pues sí, básicamente en nuestra lengua, para que nos salga natural y lo sintamos natural y ya no lo sintamos forzado, ni que estemos pensando de, ay, sí tengo que ponerle la S, ay, sí tengo que ponerle la S, ay, sí tiene que sonar takes, no take. Eso solamente es al principio, pero pues sí tenemos que hacerlo mecánico para que después de un tiempo de práctica correcta pueda ser producido de manera natural. Espero que les haya gustado. Las siguientes sesiones son de pura exposición a a este apartado del curso que tiene que ver con otros verbos y su conjugación, pero por medio de las funciones. ¿Qué ideas podemos expresar con estos verbos, con esta nueva regla en el present simple? Va a estar muy interesante y pues espero que regresen. See you guys next time. Thank you so much. Bye.